Buenas tardes, amigos. En este jueves 18 de abril de 2024, taller 130, efectos de un nivel 1 o 2 en la familia. Hoy estamos 13 y saludamos a Arnaldo Hernández Viera, que nos dice saludos cordiales desde San Juan. Un momento. No, está antes Juan Antonio, que nos dice saludos, Fernando, buscadores y buscadoras desde Santa Pola. Arnaldo, también Aina Canet, saludos, Fernando, y amigos buscadores desde Valencia. Jorge nos lanza un mensaje muy gracioso. Buenas tardes a todos desde Valencia, esperando una clase más para ver si nos licenciamos en esta difícil carrera, como tú bien dices, Fernando. Y sigue. Aunque no hay prisa, esta universidad de la vida es un chollo. Si pasas una asignatura, te la guardan para siempre. Puedes repetir curso cuantas veces quieras y encima la matrícula es gratuita. Efectivamente, Jorge. Pero claro, lo de repetir curso tiene sus inconvenientes. Bajar aquí otra vez no es un plato de buen gusto. Claudia Barba nos dice, buenas tardes a todos los hermanos buscadores del mundo. Manolo X, buenas tardes, Fernando y buscadores. Sandra Robert, buenas tardes, Fernando y compañeros buscadores. Hoy he podido estar en directo, pero no me pierdo ningún taller. Estoy muy agradecida a la vida por haber encontrado estos talleres. Saludos a todos. Angélica, hola, profesor Fernando. Hola, compañeros buscadores. Por fin, el 9, empecé a escribir mi diario y veo que me he hecho más social. Me gusta. Sí, el diario es, aparte de que pues, tenga efectos positivos sobre el comportamiento de uno, es un instrumento. Es un instrumento para almacenar cosas valiosas y poderlas repetir cuando lo deseemos. Ya lo veréis. Juan Gómez dice buenas noches. Hansel, buenas tardes. Fernando y amigos. Shuga, hola Fernando y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Buenas tardes, noches a todas y todos. Y Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, querido Fernando y amigos buscadores. Un gusto volver a saludarlos. Feliz de estar de nuevo para nuestro crecimiento. Saludos desde Guatemala. Y el Tucán Volador, saludos a todos. Saludos, profesor. Bien, pues ya son las 8, de forma que empezamos con este interesante y escabroso tema, porque hablamos de los niveles de los maltratadores. Hernán Torres, hola Fernando, hola amigos buscadores. Ignacio Maldonado, buenas tardes a Fernando y buscadores. Saludos de Bolivia. Hay una cosa que uno de vosotros me ha planteado y que es ahora el momento de decirlo, y es si no sería bueno que los que estáis en la misma ciudad viniendo a estos talleres y por tanto buscadores perdidos, os juntarais y pudierais charlar entre vosotros. Pues sí, es bueno, es una buena idea. Yo puedo decir que en Madrid, en los talleres que di 2 años, nivel 1 y nivel 2, luego del taller presencial, que era 1 hora, nos íbamos al bar de enfrente y allá teníamos otra hora más de charla, porque sonaba poco el escueto 1 hora de que teníamos el local. Y entonces yo después tardé 1 año en ir al segundo y me dijeron que varios que venían a ese bar de enfrente se juntaron y formaron un grupico y iban hablando de sus avances, de sus mejoras, de sus logros. Eso es bueno. Y por tanto, os animo a que lo hagáis. Ya veremos cómo se organiza. Yo puedo deciros que, y también lo podéis ver, que en Vitoria estáis más de 1 y quizás más de 2. También en Valencia estáis más de 2, creo, y no se me ocurren más sitios, pero perfectamente podéis poneros de acuerdo por medio de un mail. Una forma puede ser el contacto con Sofía Originals y en el formulario de contacto decir, yo, fulano de tal, tengo este correo electrónico para amigos de
Valencia, Vitoria o donde sea. Aina Cané dice, sería estupendo encontrarme con buscadores de Valencia. Pues los hay, Aina, los hay. Y por cierto, hoy me ha llegado tu mensaje y ese mensaje yo no lo había leído, porque ese mensaje estaba en correo no deseado y lo iban a borrar en 7 días. Es decir, que no sé qué pasa, que a veces el ordenador me manda cosas a correo no deseado y no me llegan mensajes importantes vuestros pues durante mucho tiempo. Así que si no recibo algo vuestro que me habéis escrito, yo siempre respondo a lo que se me escribe, máxime de buscadores. Insistid, mandármelo otra vez, porque y esta vez también estaba en el correo no deseado. Así que ya no sé cómo hacer para recibir todo. Miguel Ángel, reunirnos sería maravilloso. No hay nadie de Guatemala. Es una lástima para mí, pero abierto a poder compartir con algún buscador en persona. Sí, desde luego, hombre, los talleres presenciales eran otra cosica. ¿Qué voy a deciros? El trato directo, viéndonos, sentados todos alrededor de una mesa o haciendo un círculo, como hacíamos en Madrid, pues es una cosa muy buena. En San Sebastián estábamos en un local que no tenía siempre esas posibilidades, lo tenía el primero, pero no lo tuvo el segundo. Pero en cualquier caso, efectivamente, yo por mi parte fomento eso y lo apoyo totalmente. Y me dice CI, ¿en Madrid? Sí, en Madrid. Pero claro, eso fue pues cuando yo trabajaba en la universidad. O sea que fue hace por lo menos 15 o 20 años. Elena Álvarez, buenas noches a todas y todos. Feliz de estar aquí. Bien, pues vamos entonces a meternos con el tema del taller de hoy. Vamos a ver ese tema, y ese tema, como trata de un tema problemático, yo tengo que hacer hincapié en una idea. Amigos buscadores, vosotros más que nadie tenéis que estar en la realidad. Tenéis que interpretar las cosas de la forma más completa, positiva y real posible. No podéis estar en los cerros de Úbeda. Tenéis que estar en la realidad. Y la realidad es que tenemos tantas vidas, como ha dicho hoy muy bien uno de vosotros, que ahora no me aparece por aquí y no quiero moverlo, se puede repetir el curso, pero tenemos tantas vidas como sean necesarias, las que cada uno necesite. Fijaros si es positivo esto. Y en cada vida venimos a aprender. No venimos a pasarlo bien, ni siquiera a tener hijos y a aumentar la población del planeta. Venimos a aprender. Y, por tanto, no tenemos que desesperarnos, ni desanimarnos, ni sufrir por una mala vida de un familiar cercano. Porque, aunque sea duro decirlo, se lo ha ganado y lo necesitaba. Tenía alguna asignatura pendiente y no la ha aprobado. Al menos no ha salido indemne del encuentro con una persona peligrosa, con un mal bicho. Pero fijaros, si el 80% de la población mundial, el número, no es nivel 3C, ni está en la rampa y es buscador, ni está en la meseta hay 2,5, el 80% está atrás. Entonces, esa gente tiene que sufrir porque no se ha librado de las malas costumbres, no se ha imbuido de la ética y no puede conocer lo que es la felicidad. Entonces, un 40% de humanos lo va a pasar mal porque son malos bichos. Eso no nos va a dar pena. Quizás sí.
ya lo vamos a ver. Pero lo va a pasar mal. Pero es que hay otro 40% que son no malos bichos, niveles 1A, 1B, o, perdón, 3A, 3B, o incluso principios del 3C, buenas personas que no van a acertar y van a caer en manos de un mal bicho. De forma que lo van a pasar mal. Es obligado porque estamos en una jungla, porque nuestro nivel de evolución como sociedad es deplorable, porque no hemos aprendido, no han aprendido. Aquí sí, pero no han aprendido y no están aquí. Por tanto, a los buscadores, preparaos para tener cerca grandes dificultades. No con vosotros, pero os van a atacar por la puerta trasera. Os van a atacar por vuestros hijos o por vuestros nietos. Hola, Ami. Encantado de que estés aquí. De forma que esta es la realidad. No podemos perder de vista el objetivo de la existencia ni el plan de la divinidad. Y el plan es que todos lleguemos a ser plenos. Fijaros si la divinidad es optimista. Se sale de nuestros límites de optimismo. Bueno, pues así están las cosas. Y por eso, con esta firme y asentada convicción de que ¿para qué estamos aquí? Para aprender. Y por tanto, para equivocarnos. Y por tanto, para sufrir. Y sufrirá todo el que no sepa no dejarse afectar por los comportamientos de los demás. De forma que, si sufres, amigo buscador, todavía te queda una asignaturilla por ahí pendiente. Vamos a ver qué pasa con los hijos. Porque lo peor de todo parece que puede pensarse que es tener un hijo que al final salga un maltratador, físico o psicológico. Bueno, pues al hijo, si observáis detenidamente, si estáis atentos, atentas, el progenitor que sea buscador es el que tiene que hacer ese trabajo, pues vais a ver que se nota si es nivel 1 o nivel 2, desde niño. Si se mete y hace rabiar a sus hermanos más pequeños, porque lo necesita sentirse superior. Si les pega a sus hermanos, a sus primos o en clase, en el colegio. Si es distante, si no tiene una cercanía emocional con los que le rodean, si con vosotros, padres, es rebelde, si cuando ya tiene más de 10 años observáis que el estudio se le da mal, que no estudia, que se distrae, que no atiende, que no tiene sentido del deber, si saca malas notas, si no es cariñoso con vosotros, que os portáis bien con él, por lo menos tú, bueno, pues es posible que sea un futuro maltratador. Y si me dices, madre, yo lo cambiaré, yo le voy a educar y le voy a cambiar. No, te equivocas. No será así. No será así porque él, aunque sea hijo y tenga ahora 5, 10, 12 años, es un ser humano, igual que tú, y tiene el mismo derecho a la libertad y a ser él. Tiene dentro una forma ya de ser, ya hecha con 6 existencias detrás. Y por tanto, no lo puedes cambiar. Solo te queda la aceptación. Y apoyo cuando lo pida o cuando veas que lo necesita. Y tengo que decirte que el que sea el hijo, el maltratador, no es lo peor. Peor es que un nivel 1 o nivel 2 se meta en la familia por elección equivocada de un hijo o hija
que sea buena persona. Eso es peor. Porque sobre esa persona, sobre ese mal bicho, no vas a tener ninguna posibilidad de actuar. Si fuera tu hijo, tampoco. Pero bueno, aún hay unos nexos debidos a la sangre. Pero sobre el maltratador que se ha metido, que se ha incrustado en la familia, ese no tiene solución. Los hijos, cuando les pasa esto, cuando eligen mal, ocultan el problema a los padres. Se callan. No quieren que sus padres se enteren de que se equivocó, de que eligió mal. Por fin, el maltratador lo destapa, porque llega un momento en que no pueden evitar actuar como es, incluso delante de sus suegros. Y la situación será tanto peor cuanto más tarde el hijo en darse cuenta de dónde está y cuantos más errores cometa, porque se pueden cometer errores. Se pueden cometer errores cuando se es pareja de un maltratador. El error que cometió el hijo es de no localizarlo como mal bicho antes de tener intimidad. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque con el cambio de las generaciones se han dejado de usar ciertos criterios, ciertos protocolos, ciertas costumbres y ahora pues no hay tiempo para conocerse y asegurarse de conocerlo bien, para dar tiempo a que se caiga esa fachada falsa de fingimiento por parte del mal bicho a la hora de conquistar a la que quiere que sea su compañera de vida, a la que engaña, porque se muestra como él no es. Y como no se tienen noviazgos largos, pues no se conoce bien ni al sujeto ni a los padres del sujeto. La prisa en cualquiera de los dos por conseguir una pareja es una pésima circunstancia que va a actuar en contra de la persona que tenga prisa. Por eso tengo que apuntar al margen vivir pronto. No dejéis la vida, las capacidades, ejercitar las capacidades para después. Vivir pronto. Buscad pareja pronto, cuando estéis acabando los estudios. Yo os voy a decir que me hice el propósito de que no iba a salir con chicas, con ninguna, hasta tener una carrera, hasta tener un medio de ganarme la vida seguro. Y cuando estaba en tercer año de los 4 que tenía la carrera de perito industrial, entonces fui a bailes por primera vez, a los 20 años. Yo tenía la idea de que tener un noviazgo largo, pues no. Primero, formarme, forjar un porvenir, tener un medio de vida y entonces ir con chicas. No es para que hagáis todos lo mismo. De forma que hay que conocer bien a las personas. Y lo va a ocultar, pero por fin se sabe, y se cometen errores. Porque no hay tiempo, porque hay prisa, pero la chica, doy por hecho que el maltratador es futuro, es el chico, la chica tiene que darse cuenta de que el otro trata de aislarla, trata de distanciarla de su familia, trata de dominarla. Tiene que darse cuenta de que es posesivo en extremo, que siempre tiene que hacerse lo que él quiere, lo que él dice. Tiene que darse cuenta de que en ocasiones tiene mal genio,
de que es crítico acerbo, crítico fuerte. No pasa una, no perdona una. Entonces, todo eso lo disimula al principio, el mal bicho. Pero hay que conocerle a él y a sus padres. Y si sus padres, si tienes conciencia, y la chica es la que más contacto tiene con los padres de la chica no, la chica va a tener contacto, al menos por lo que le cuenta su pretendiente, que se decía antes, pues, ¿cómo es los padres? Y si tiene un padre que es un mal bicho, o si tiene dos padres posesivos en grado sumo, cuidado porque en un hogar en el que hay un mal bicho, es muy fácil que se genere, que se críe otro mal bicho. Y la solución es huir, buscar otro. Y eso de que un mal bicho, sus padres también lo sean, o sean muy posesivos, es porque el mal bicho elige un hogar para ambientarse, un hogar que sea de malos bichos, o al menos de un mal bicho, para aprender. O bien que tenga, como he dicho ya, dos padres muy posesivos. El resultado de tener un mal bicho en la familia es que te va a amargar la vida. Mal si hay separación y mal si se queda en casa, en la familia, para toda la vida. ¿Qué efectos produce un mal bicho en un hogar? Pues baja la autoestima de los hijos, que no sean del nivel 3C. Si hay un hijo que está muy bien posicionado, que es del nivel 3C, desde los 14 años, va a poder decir, mi padre es un gilipollas y no le voy a hacer ni puñetero caso. Y va a aplicar la regla sin saber que existe de no te dejes afectar. Y entonces él se librará de los efectos que estamos diciendo. Baja autoestima de los hijos, porque si un chico joven de 10, 12, 15, 14 años está oyendo todos los días, eres un inútil, no vales para nada, se lo cree. Los niños se creen lo que les dicen los mayores, porque tienen la idea de que la palabra es un hecho. Y cuando les dicen que no valen para nada, ellos se creen que algo tienen mal, algo tienen dentro que les hace ser inútiles para la vida. Y eso crea en ellos un complejo muy malo, muy negativo. Deforma su carácter. Ese complejo puede incluso impedirles tener un trato normal con personas del otro sexo y formar un hogar. Porque se han venido abajo y no son capaces de remontar eso. Incluso un padre maltratador que abusa psicológicamente puede cambiar y cambia la inclinación sexual de los hijos del otro sexo. Si el maltratador es el padre, cambiará la inclinación sexual de alguna de las hijas, de las que sean menos evolucionadas, más influenciables, porque llegan a odiar de tal manera al padre, ven síntomas del padre, de la forma de ser del padre maltratador en compañeros suyos de clase y en chicos que conocen en cualquier sitio, que extienden su odio a todo el género masculino y no quieren saber nada de ellos porque son todos iguales. Unos machistas asquerosos, en palabras de la que sufre, de la víctima. Y entonces encuentran consuelo en chicas como ellas que también a lo mejor sufren de padres maltratadores. De forma que hasta ahí puede llegar. Comprobarlo por vosotros. Yo no me fío únicamente de mi observación, sino que hay autoridades médicas que explican esto. El doctor Martillo. De forma que es un tema estudiado científicamente y se comprueba. En la
realidad de la vida. Los hijos huyen de un hogar así, de un hogar desestructurado, con ciscos continuos, que da asco estar ahí adentro. Y en cuanto pueden, tienen 15 años, 16, ya no van de vacaciones con sus padres. Se van con sus amigos porque no pueden aguantar a uno de sus padres. Y cuando se emancipan y consiguen un trabajo, buscan incluso irse al extranjero, al Japón, a Alemania, a Estados Unidos, donde sea, pero lejos del hogar que les vio crecer, pero de mala manera. Y otra cosa es que un padre maltratador incluso contagia la mala opinión que los hijos tienen de él, la contagia a la madre. Y también los hijos tendrán mala opinión de la madre, aunque no sea maltratadora, aunque sea buena persona, pero fue demasiado sumisa, demasiado condescendiente, demasiado consentidora, era la única que tenía nivel de edad para enfrentarse al maltratador y poner solución, y no lo puso, y ahí falló, y meten en el mismo saco al padre maltratador que a la madre que lo consintió, que lo permitió. Por no haber puesto solución. Eso a no ser que la madre haya defendido a los hijos en todo momento frente a los ataques del padre maltratador. Si los hijos ven que su madre les defiende, la mala opinión la tendrán solo del padre, no de la madre, porque la madre ven que es trigo limpio. Entonces, si ha habido un fallo, si ha habido un error por parte de la que acepta un mal bicho en la familia, pues eso hay que aprender esa asignatura y hay que aprobarla, y se aprende y se aprueba, como decía Empedocles, con sufrimiento. No hay otra forma. Y procurando escapar, huir lo antes posible, mientras aún haya tiempo. Lo que sí quiero decir es que las separaciones, no hacerlas cuando los hijos tienen entre 11 y 16 años. En ese tiempo, no esperéis a tanto tiempo, hacerlo antes, y si no, hacerlo después. Pero no unáis la inseguridad de la adolescencia con la inseguridad de que se les quiebre el piso bajo sus pies y se destroce el hogar donde ellos tienen su casa, su vida. Y esto es. Vamos a ver las preguntas que surgen y los comentarios y saludos que hay aquí pendientes de leer. Aina Canet, sería estupendo encontrarnos con Buscador de Valencia. Pues los hay, Aina, los hay. Contactarme a través de la web y os pondré en contacto entre vosotros. Miguel Ángel Medrano, reunirnos sería maravilloso. No hay nadie de Guatemala. Es una lástima para mí, pero abierto de poder compartir con algún buscador en persona. Yo no tengo, no tengo un fichero con todos vosotros, pero decir todos de dónde sois para que precisamente sea posible juntaros si hay esa posibilidad. En el extranjero ya es más difícil. Por cierto, ya están los 5 libros enviados. El de Valencia habrá llegado ya. Los demás no. Los demás no. Porque emplean 15 días. Dice CI, genial, ¿en Madrid? Sí, en Madrid, pero claro, son de hace pues la friolera de 20 años. Dice Elena Álvarez, buenas noches a todos, feliz y todas, feliz de estar aquí. El Tucán Volador. Pues esta hora sirve de una manera u otra para reunirnos. Sí, claro, es la solución informática y telemática. Dice Sandra, yo vivo en Zaragoza. No sé si hay algún buscador en esta ciudad, pero sería interesante reunirnos. Pues Sandra, tengo idea de que en Zaragoza hay alguien.
porque no esta vez, pero alguna vez creo recordar haber enviado algún libro a Zaragoza. O sea que Zaragoza, Vitoria y Valencia, entrar en la web, Sofía Originals, y en el formulario de contacto poner, pues soy tal, de tal sitio, este es mi correo electrónico, para que yo pueda pasar esa información a los que también estén en Zaragoza, en Vitoria o en Valencia. Por ahora son las ciudades que yo juraría que hay más de un buscador. Talia González. Buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Muchos saludos desde México. Gris Díaz. Buenas tardes, noches, estimado profesor y amigas y amigos buscadores. Placer de encontrarnos en este encuentro. Saludos desde Honduras. Ami Rosales, buen día, profesor. Buen día a mí. Bueno, me alegro mucho de que estés aquí. PVM. Buenas tardes. Soy Pilar de Valencia. Escucho algunos directos, pero empecé tarde y aún voy por los primeros talleres. Bueno, Pilar, si eres de Valencia y quieres juntarte con compañeros tuyos de escalada, escribe tu correo electrónico en la web Sofía Originals y procuraremos hacer un grupito en Valencia, porque en Valencia yo diría que a lo mejor estáis 4. Juan Antonio, como comenté en este taller, en su día, corroboro todos tus argumentos al 100%. La experiencia de mi hija con un nivel 1 se destapó al 5º año y ella pudo salir con valentía pero dañada. Pues sí, fijaros todos, se destapó al 5º año. O sea, que o no ejerció de mal bicho desde el principio o tu hija, Juan Antonio, tuvo mucho aguante y estuvo aguantando 5 años hasta que ya no pudo más. Lo ideal es lo que cuentas. Ella pudo salir con valentía, efectivamente. Porque es que esa situación de tener un mal bicho durmiendo en tu cama es muy dura. Y es algo que no se le ha presentado nunca a la persona víctima del mal bicho. No se le ha presentado nunca. Es completamente nueva la situación. No se la esperaba porque fingió ser lo que no era. Me viene a la memoria un caso de un mal bicho que yo le conocí de joven, estaba en el grupo de amigos que yo tenía, y era el gracioso más tremendo que uno puede echarse. Era el hombre de los chistes. Y una chica del grupo hizo tratos con él, o sea, se convirtió en su pareja y se casaron. Y luego resultó un desastre de padre y de marido. Pero un desastre, con todo lo peor que podéis imaginar. De forma que engañan. Y ya os dije en un taller anterior que hay 3 roles que les gusta. Uno, el del gracioso, que es este caso. Otro, el del sabio, el del literato, el del entendido, el que cita a mucha gente famosa mundialmente. Y otro, el del maestro, el del sabio, el del que da buenos consejos. Pero por atrás es un mal bicho y hace sufrir a mucha gente. De forma que disimulan incluso cuando están ya operando con la familia y con hijos. Siguen fingiendo ante el resto del mundo que son otra cosa distinta, que no son malos bichos, que son personas hasta con ideas buenas. Porque hay 2 universos para el mal bicho. Uno, su casa, en la que se muestra como es, y es horroroso. Y otro, el resto del mundo. Y sus propias personas sometidas fingen y no cuentan lo que pasa en la casa. Y le permiten que tenga esa imagen de lo que no es. Claro que al final todo se sabe, pero sigue fingiendo ser lo que no es. Miguel Ángel Medrano dice, recalco, mis hijos
aún disfrutan vacaciones con nosotros, conjuntamente con nuestros nietos. Eso me brinda mucha felicidad, claro, claro. Esa es, yo os voy a decir una conversación que tuve con un mal bicho que, pues, nosotros teníamos a los vástagos de veintitantos años. Estaban a punto de casarse, ya tenían novio o novia, todos casi, y venían con nosotros de vacaciones el mes entero. Y ni pensaron nunca en hacer vacaciones con sus amigas o amigos, ¿no? Venían con nosotros porque lo pasaban bien con nosotros. Claro, eso exigía sacrificarnos y estar a las 2 de la madrugada en la discoteca donde habían ido a bailar con sus amigos y amigas. Pero eso tiene la compensación de que los hijos van a las vacaciones hasta que se casen, incluso después de casarse. Bueno, pues no me extraña, Miguel Ángel, no me extraña. eh, Tenía que ser así. Y esa es la felicidad que tienen los buscadores, porque saben rodearse de gente a los que acogen y cuidan. Manolo X dice, Fernando, también se lleva uno sorpresa de malos bichos con la familia de la pareja y tratan también de hacer mucho daño. Decir, Fernando, que cada semana estar en tus talleres es muy reconfortante. Bueno, gracias, Manolo, gracias. Sí, los malos bichos campan por sus respetos allá donde pueden, allá donde les dejan entrar. Lo que hay que hacer es no dejarles entrar. Y para eso tenéis que advertir a toda la gente joven, a partir de los 15 años, que hay malos bichos. Hay malos bichos. Y no podéis imaginar, no se puede imaginar una chica de 16 o 18 años, no se puede imaginar cómo va a ser su vida si entronca con un mal bicho y le abre la puerta. No se puede imaginar, porque es completamente distinto. Parece como si adrede lo hicieran para hacer todo mal. Porque no es que armen broncas o que maltraten psicológicamente, es que no cumplen como padres, como padre o como madre. No cumplen, no pueden, no pueden centrar su atención en el bienestar del hijo, porque desprecian al hijo. Y por tanto, ya sabéis, los que estéis aquí, los sacrificios y las obligaciones a los que uno tiene que someterse para cumplir con los hijos, para llevarles a las clases extraescolares, para ir al colegio a hablar con los profesores, para dedicar toda la atención y el cariño que hay que dedicar a los hijos. Bueno, pues esto, un mal bicho no lo tiene y por tanto no lo hace. De ninguna manera lo hace. Es como si esos hijos no tuvieran padre, no les aconsejaran de nada, no les previnieran de ningún peligro de la jungla. De forma que el mantener a un mal bicho como padre en la familia es, en cierto modo, inútil, porque no ejerce de padre. No ejerce de padre. Nunca. No puede. Porque es un nivel 1 o 2. Dices Piedra, buenas tardes. A los 13 o 14 años comencé a darme cuenta de que no debía tomar en serio a mi padre, debido a que él no era serio. Pero de más pequeño me ha bajado muchas veces mi autoestima. Claro, claro, Piedra, claro. Con 13 o 14 años. Es la edad en que los chicos empiezan ya a pensar, empiezan ya a hablar con sus compañeros, ya no les gusta jugar, ya no, los juegos ya han pasado de moda y les gusta hablar y abrirse a la vida, porque tienen ya cerebro para poder enjuiciar y pueden enjuiciar a sus padres y no se creen todo lo que dicen sus padres de ellos. Pero claro, antes con 10, 8, 7, 5,
pues los padres malos bichos bajan la autoestima de los hijos pequeños. Bajan la autoestima. Pero ello lo superan, esto se supera cuando ya puedes empezar a funcionar con tu cerebro y llegas a esa conclusión. Mi padre no es serio, mi padre no merece credibilidad, porque lo que dice no es cierto. Dice, a mis 18 años se casó con una mujer tremendamente posesiva y entonces mi casa se volvió aún más infernal. Al año siguiente me fui a estudiar a una universidad a 100 kilómetros de mi ciudad. Claro, normal. Un padre mal bicho, nivel 1 o 2, expulsa a los hijos de casa. Porque no se puede aguantar. No se puede aguantar. Y eso, claro, les genera una animadversión visceral absoluta hacia el padre y quizás hacia la madre si la madre no ha sabido comportarse y proteger a los hijos y ponerse del lado de los hijos y ser un apoyo, un refugio de las barbaridades que les dice el padre. Paco Navas dice, buenas tardes Fernando y a todas y todos buscadores. Un hijo que no es nivel 3C nace en una familia en la que padre y madre son buscadores. ¿Qué sentido puede tener? Bueno, pues mira, puede tener un sentido. Que ese hijo quiere hacer la carrera rápido. Que ese hijo quiere hacer la carrera rápido. No se me ocurre otro. Porque bien aconsejado está bien aconsejado. Y los que le aconsejan ahí arriba pueden captar que aunque no esté muy avanzado, pero tiene buena madera, tiene buen fondo y puede aprovechar mucho. Y por tanto, le pueden aconsejar que nazca en una familia de buscadores. Si es tu caso, si describes tu caso, enhorabuena, porque serías el cuarto buscador que conozco que su pareja también es buscadora. Se cuentan con los dedos de una mano, Dice Spiridram, yo soy del norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Está echando sedales. No creo tener a alguno de ustedes cerca, pero si hay alguno, ya sabéis, entrar en Sofía Originals, formulario de contacto y dejar el mail, el correo electrónico, para poder hacer así contacto más personal. Hansel, ¿a quién nos podemos encomendar en una situación difícil si no podemos hacerlo a la divinidad, ya que es una entidad impersonal e indiferente en nuestras vidas? Según los maestros griegos, no a Hansel, alto ahí, estás equivocado. Acepto todo lo que dices, menos las últimas 4 palabras. Según los maestros griegos, la divinidad de ninguna manera es una entidad impersonal e indiferente a nuestras vidas. De ninguna manera. No hay cosa más distante de la realidad que eso. Si no hubieras puesto las últimas 4 palabras, no tendría nada que objetar. Porque ya me he encontrado con personas que dicen que hay que cuidarse de la divinidad, porque como se fija en ti, vas a pasarlo mal. No. La divinidad, yo hablo siempre de la divinidad, que es femenino, y nunca hablo de Dios, que es masculino, porque la divinidad es la mejor de las madres, la que tiene las cualidades infinitas de las mejores madres de aquí de la tierra. Lo que pasa es que nos han educado, Hansel, nos han maleducado, nos han puesto la doctrina de un estúpido, de un majadero, de un ignorante, y eso es la ideología que ha funcionado en nuestras vidas, porque somos occidentales. Si fuéramos orientales sería distinto, pero somos occidentales. Y entonces la ideología occidental
hace aguas por todos los lados. Entonces, que como reacción a eso, opines que la divinidad es una entidad impersonal e indiferente a nuestras vidas, aceptado, aceptado. Pero ya te darás cuenta de que la divinidad en modo alguno es así, de ninguna manera. Y desde luego los maestros griegos tenían una idea de la divinidad tal y como era, y no era así. Creo que Pitágoras en su primera estrofa dice algo así como: venerarás al Dios alto y más importante y más principal, y a los seres que te han tocado cerca. No recuerdo de memoria, pero esa es la idea. Lo primero que hace Pitágoras es decir, no, venera a la divinidad, porque es lo mejor que podemos tener. Bueno, pues ¿a quién? A los guías. A los guías, Hansel, tienes por lo menos uno y está a tu espalda todo el tiempo, incluso mientras duermes. Dirígete a los guías. Tienes que buscar trato con ellos. Tienes que tener confianza con ellos. Tienes que hacerles preguntas. Tienes que pedirles respuestas. Y tienes que coger trato con tu guía, que es tu ángel de la guarda, que en esa idea sí que estaba acertada la ideología occidental. Tenemos un ángel de la guarda que está puesto y que ha elegido ser nuestro ángel de la guarda para cuidarnos, para inspirarnos, para orientarnos en las situaciones difíciles. No te dirijas a la divinidad, dirígete al delegado de la divinidad en tu persona, que es tu guía. Esto no se consigue en dos patadas, hace falta trabajarlo e insistir, pero el guía está deseando entablar contacto contigo. Tienes que aprender a oírle. Y se le oye, se da uno cuenta de los mensajes suyos con pensamientos muy finos, con ideas muy sutiles, tanto que hasta dudarás que sean ideas de tu guía. Porque hablar con el guía es lo mismo que contactar con la mente superior, porque el guía es mente superior, no tiene mente inferior, es mente superior y corazón superior, solo superior. Por tanto, siempre te aconsejará bien, porque lo sabe todo. De forma que lo que te hace falta es que tú seas capaz de percibir los mensajes de los guías, que como son seres inmateriales, pues no te pueden hablar al oído. Te lo dan por la mente, por telepatía, pero tienes que acostumbrarte y para eso tienes que querer. La iniciativa, Hansel, tiene que partir de ti. Tu guía está siempre atento a lo que tú quieras comunicarle, pero tienes que aprender, decidirte a encomendarte a él y aprender a oír sus respuestas. Se puede, ¿eh? Se puede. Lo hemos hecho muchos, de forma que también tú podrás. Busca un taller que hable sobre la mente superior. Y el primer método para contactar con la mente superior o con el guía, porque es lo mismo, es cuando te vas a acostar, el problema que tengas para encomendar, plantéalo, que quieres saber la solución de eso. Y es fácil que al día siguiente te despiertes con la solución, que ha llegado a ti por vía del guía o de la mente superior, y que es una solución que no se te había ocurrido. De forma que ese es el método más básico, más elemental para conectar con los guías o con la mente superior. Busca un taller que tenga por título La mente superior, que lo hay, no me acuerdo de qué número es, pero estará hacia el 20 o así, no más tarde, creo que no más tarde.
Dice el tucán volador, los malos bichos no deberían procrear. Bueno, eso en mi mundo un poco fascista. ¿Dónde estás? Que me parece que me he ido. He movido sin control. Sí, ya lo voy recuperando. Aquí, sí, aquí está. No se les puede negar eso, tucán, no se les puede negar eso. Lo que sí es que no ejercen de padres de los seres que traen a este mundo. No ejercen de padres. Porque solo saben mandar, solo saben imponerse y quererse hacer obedecer. En realidad, el mal bicho tiene tan pocos valores dentro, está tan vacío de nada positivo, que busca desesperadamente la sumisión, la aceptación, la obediencia de los seres que tiene cerca y sobre los que se coloca porque se cree encima y superior. De forma que buscará procrear y generar niños a los que poder dominar, porque no tiene nada de lo que enorgullecerse él por dentro. Él no se gusta, está disconforme consigo mismo y por eso busca sustituir eso por el dominio, la imposición y el mal genio. Juan Antonio, mi hija efectivamente soportó más de la cuenta. A partir del tercer año es cuando notamos que ella no estaba igual de feliz. Nos ocultaba la realidad, efectivamente, sí, claro. Es que es reconocer ante los seres que más quieren en el mundo, ante sus padres, que se ha equivocado. En un tema fundamental, en el que ella era la protagonista exclusiva. Y entonces, pues lo ocultan. Lo ocultan. Incluso cosas más suaves, como pues desavenencias, también se oculta a los padres. Con los padres todo es maravilloso. Hacemos como el maltratador del nivel 1 con su víctima. Dices Piedra, otro hecho curioso es que yo, hasta los 14 años, no estudiaba bien en la escuela, pero a partir de ese momento fui cambiando progresivamente. Hoy me gusta cada vez más estudiar. Sí, muy bien. Algo cambió en tu interior cuando empezaste a usar la cabeza, que es más o menos esa edad, los 14 años. Y entonces, pues, te orientaste bien. Afortunadamente, es Piedra, afortunadamente, porque tenías un entorno poco favorecedor. Dice el tucán volador, el mal bicho no le interesan sus hijos, solamente tener el poder y dominio sobre su pareja. Además de ser cobarde, afuera, solo son valientes dentro de su dominio. Sí. Su valía es nula. Por eso no hay que tomarse en serio de ninguna manera lo que diga un mal bicho. Porque en todo se equivoca. En todo se equivoca. En todos los temas de relación humana. Puede ocurrir que en su trabajo pues, sea eficaz, indudablemente. Pero en temas de relación humana, no. No. Lo he comprobado con varios. Son malos padres. Malos padres. Y esos hijos tendrán a su madre, pero no tienen un padre. Y eso se nota porque tradicionalmente al padre se le concede, si es digno de ello, la capacidad de la autoridad, porque ha vivido más de la vida, ha vivido 30 años más y por tanto sabe más que el hijo. Cuando el hijo tiene 18 años, el padre ya tiene 48. Por tanto, ya empiezan a salir de canas.
De forma que si falla la autoridad, pues entonces a ese hijo le falla un aprendizaje importante. Paco Navas, así es, tal cual. Son los años y la observación. Y el vivir con las antenas tiesas. Dice Antonio Cámara, la divinidad no podemos llegar a entenderla. Nos tenemos que fijar en seres de alto nivel espiritual. Bueno, pues la segunda pregunta es quizás la respuesta a la primera. Vamos a ver. Para entender a la divinidad hay que poner en marcha el corazón superior. O hay que tener en marcha el corazón inferior y muy desarrollado. Y ser buena persona. Desde el momento que estáis aquí, sois buenas personas. Y por tanto, puede ocurrir que los varones no tengáis muy desarrollado el corazón inferior, no hayáis trabajado esa asignatura que yo algunas veces he dicho que existe, esa asignatura, que hay que atacarla cuando queráis. Primero, reglas y círculos, y luego ya vendrá esa asignatura. Desarrollar los hombres el corazón inferior. Y a la divinidad la podemos entender con el corazón inferior también, pero para eso tenemos que tenerlo desarrollado. Desde luego, la entenderemos con el corazón superior. Y la entenderemos, Antonio, cuando llevemos conseguidas bastantes cosas en la rampa. Conforme subamos la rampa, a más de media rampa, previsiblemente entenderás a la divinidad. Y no pensarás que va a su aire, que va a su bola. No, no va a su bola. La divinidad no va a su bola. Lo que pasa es que no es como nos dijeron, no es, el ejemplo de el arriero que va conduciendo un carro con dos bueyes y un látigo o una vara y va procurando tirando de las riendas para que el buey no se desvíe hacia un lado o hacia otro. No es eso. La divinidad nos ha puesto medios para que nosotros pongamos en marcha gratuitamente capacidades que nos acerquen a ella y nos hagan ser felices. Pero tenemos que ponerlas en marcha. Nos las ha dado. Y nos ha dado caracolillos y cebolletas en las cunetas de la subida. Y cosas geniales más arriba. Tenemos que trabajarnos, crear circuitos neuronales, autopistas neuronales adecuadas, acertadas y recorrerlas. Y entonces comprenderemos a la divinidad y dialogaremos con los guías. Pero solo tenéis que tener paciencia y constancia. Dice Miguel Ángel, mis guías me han cuidado en muchas ocasiones de riesgo mortal y me han orientado en decisiones importantes de la vida. Sí, claro. Así es, así es. A todos los que desarrollan la capacidad de conectar con los guías. Como respuesta a una consulta en el chat, yo no puedo dar demasiadas indicaciones, porque esto que estáis planteando son casi temas de un taller. Pero ya llegaremos, ya llegaremos. Quedan muchos talleres por delante y quedan muchos temas por delante. Pero sí, es cierto, los guías están para ayudarnos y también a mí me han librado de ocasiones de riesgo mortal. O sea que animo a todos porque ya tenemos ejemplos de que efectivamente funcionan así las cosas. Manolo X. A la divinidad solo podemos parecernos y asemejarnos a como es. Por eso no se puede entablar contacto con la divinidad, ¿verdad? Contacto individual. Sí, es cierto. La divinidad es punto y aparte. Nosotros aquí podemos hablar entre nosotros pues de muchas cosas y decir, pues hay esto, hay lo otro, y somos así, somos así, pero la divinidad es como si fuese una nube impresionante de luz que cubre todo el horizonte. Pero está en el horizonte.
y no podemos llegar al horizonte, pero está ahí, iluminándonos. Es decir, yo no os empujaré a que recéis a la divinidad. La divinidad no quiere que recemos, no quiere ni que creamos en ella. Quiere que nos acerquemos a ella y que vayamos a jugar en su regazo. Eso es lo que quiere la divinidad. Y con eso se conforma. Y esa es la meta del buscador. De forma que no te preocupes, Manolo. No te preocupes de el trato con la divinidad. Hay un artículo en la Sophia Originals, El Camino, que habla de el plan que la divinidad tiene para todos nosotros. Búscalo. Y procura hacer lo posible para meterte en el plan. Los buscadores tenemos que estar en el plan. Porque tenemos los medios. Fran Bla, hola Fernando, estoy fuera, saludos. Angélica, también a mí me han cuidado mucho mis guías. Gracias a Dios he sentido claramente cómo me han cuidado de asalto, pero solo yo lo supe. Sí, porque pues los buscadores tenemos situaciones de peligro y los guías están siempre a nuestro lado. Y ellos se dan cuenta de si somos buenas personas y cuidan especialmente a las buenas personas. No digo que no cuiden a los malos bichos, ahí no me meto, pero es que ese tema no lo he estudiado. Pero sí he estudiado y he tratado con muchas buenas personas. Soy afortunado porque prácticamente trato con buenas personas. Solo. Y alguna que se tercia por ahí. Bien, pues ya son las 9 en punto. El tema de hoy ha sido suficiente, ha dado suficiente de sí. Nos veremos el próximo día, el próximo jueves, con otro tema que no sé cuál es. Hasta entonces, amigos. Bueno, ha dicho en última Claudio Barba, toda mi vida busqué un taller como este. Soy afortunado de estar aquí. Sandra Robert, yo también opino lo mismo que Miguel Ángel Medrano. Me ha salvado en ocasiones de gran riesgo y me han ayudado en decisiones importantes. Una de ellas en la elección de mi pareja hace casi 50 años. Sí. Un abrazo a todos, pues. Hasta entonces.